¿Alguna vez se han preguntado por qué el día de trabajo dura lo que dura o de dónde sale el dinero? Bueno, hay un libro muy antiguo y famoso llamado El Capital, que intenta contar esta historia como si fuera un gran secreto. Hoy no vamos a leerlo todo, sería larguísimo, pero sí vamos a abrirlo juntos para descubrir las ideas más importantes que esconden sus páginas. Y para entender esta historia, no empecemos con ideas raras, sino con esto. No es un cuento inventado, ¿eh? Es algo que de verdad se escribió hace muchísimo tiempo en un informe de una fábrica. Habla de niños que trabajaban 30 horas seguidas y que sus jefes decían que, piadosamente, les ofrecían dormir 4 horitas. Esta realidad que parece de una película de terror es donde comienza nuestro viaje. Esta situación tan terrible nos lleva directo a la primera gran pelea que se cuenta en este libro. Una pelea por algo que hoy nos parece normal: ¿cuánto dura un día de trabajo? En ese entonces no era un acuerdo fácil, ¿no? Era casi como una guerra para ver quién se quedaba con el tiempo. Imagínense un juego de tirar la cuerda. De un lado estaban los trabajadores, que jalaban con todas sus fuerzas para tener un día normal, un día que les permitiera descansar, jugar, vivir, y del otro lado, el dueño de la fábrica, que jalaba para que el día de trabajo fuera lo más largo posible. Y en medio de esa cuerda estaba el reloj, que se estiraba para un lado y para el otro. Y lo más curioso es que esta pelea no era solo por horas, sino por pedacitos chiquitos de tiempo. Los inspectores de las fábricas de esa época lo llamaban pequeños hurtos. ¿Qué era esto? Pues hacer que la gente empezara a trabajar 5 minutitos antes, que se fuera 10 minutitos después o que comiera su almuerzo súper rápido. Cada poquito de tiempo robado, al final del día, era un montón. Pero, a ver, ¿por qué tanta obsesión con cada minuto? ¿Cuál era el secreto? ¿Por qué los dueños de las fábricas querían estirar el tiempo como si fuera un chicle? La respuesta es la pieza más importante de todo este rompecabezas. Ese motor secreto, esa palabra mágica, se llama plusvalía. Este es el gran descubrimiento que se cuenta en El Capital. Es la clave para entender de dónde, según esta historia, sale de verdad el dinero de los ricos en este sistema. Entonces, ¿qué es esta cosa llamada plusvalía? A ver, de forma sencilla, la ganancia no aparece de la nada, como por arte de magia. Viene del trabajo. La plusvalía es todo el valor que una persona crea con su trabajo después de haber creado el valor de su propio sueldo. O sea, es trabajo que se hace pero por el que no se recibe pago. Para que quede más claro, imaginemos que el día de trabajo es una barra de chocolate. Se divide en dos. Durante la primera parte del día, digamos las primeras 4 horas, el trabajador crea el valor de su comida, su casa, o sea, su sueldo. Pero el día no termina ahí. Todas las horas que trabaja después de eso son para el dueño de la fábrica. Y por ese trabajo extra no se le paga. Ese pedazo de tiempo es la plusvalía, que se convierte en la ganancia del dueño. Claro, para que este truco funcione se necesita algo súper importante: muchísima gente que no tenga otra opción más que vender su tiempo para poder vivir. Pero, ¿de dónde salió toda esa gente? ¿Siempre fue así? Pues no. La historia de cómo aparecieron es el había una vez de este cuento. A este capítulo de la historia se le llama acumulación originaria. Es como el cuento anterior al cuento principal. La historia de cómo se preparó todo para que las fábricas pudieran existir. Miren, esto no pasó de un día para otro. Fue un proceso larguísimo y un poco triste. Hace mucho tiempo, la gente del campo tenía tierras que eran de todos. Podían llevar a sus animalitos a pastar y recoger leña. Pero un día, la gente con poder empezó a poner cercas y a decir: «Esto ahora es mío». Y así, poco a poco, miles y miles de familias se quedaron sin tierra, sin casa, sin nada. Su única opción fue irse a las nuevas y ruidosas ciudades a buscar trabajo en las fábricas. Y así nació un nuevo grupo de gente, los trabajadores libres. Pero ojo, esta libertad era un poco tramposa. Eran libres de los antiguos amos del castillo, sí, pero también estaban libres de tener cualquier cosa. No tenían ni un pedacito de tierra, ni herramientas. Lo único que les quedaba, lo único que podían vender para comer, era su fuerza y su tiempo. Ok, entonces ya tenemos la fábrica y a los trabajadores. El sistema ya está andando. Pero, ¿cómo es que sigue funcionando sin parar como una maquinita? ¿Qué hace que todo se mantenga más o menos igual, día tras día? Aquí es donde la historia se pone más interesante. Porque se cuenta cómo el propio sistema es como un círculo que se alimenta a sí mismo. Al funcionar, crea justo lo que necesita para seguir funcionando por siempre. Y una de las piezas secretas para que este círculo funcione es algo que el libro llama, con un nombre muy fuerte, el ejército industrial de reserva.
No, no es un ejército con soldados y rifles. Es una fila enorme y constante de personas que no tienen trabajo, o que tienen trabajos muy pequeños y mal pagados, y que siempre están esperando una oportunidad. ¿Y para qué sirve esta fila de gente? Pues funciona como un control remoto para los sueldos. Miren, cuando hay mucho trabajo para todos, los trabajadores pueden decir, oye, págame un poco más. Pero si de repente hay una crisis o una máquina nueva hace el trabajo de 10 personas, ¡zas!, la fila de desempleados crece. Y con tanta gente buscando trabajo, la competencia es feroz. Y los dueños pueden bajar los sueldos otra vez. Es un mecanismo que se ajusta solito. Y la parte más triste de este cuento es lo que pasaba en la vida real. Este es un pedacito de un periódico de esa época. Decía que justo al lado de donde se acumulaba más dinero que nunca en la historia del mundo, había 40.000 personas muriendo de hambre. Para el autor del libro, esto no era un error del sistema, sino parte de cómo funcionaba. Ya vimos cómo empezó todo, cuál es el motor secreto y cómo la maquinita sigue andando. Pero para poder ver el mundo de esta forma, como un sistema con reglas y peleas internas, se necesitan unos lentes especiales. ¿Cuál era la forma de pensar, la filosofía detrás de toda esta historia? Y llegamos a la última pieza de nuestro rompecabezas, la idea de que nada en el mundo se queda quieto para siempre. Este libro nos enseña a ver la sociedad no como una foto, sino como una película que siempre está cambiando, movida por sus propias tensiones. El autor del Capital, Karl Marx, tomó esta idea de otro pensador, uno llamado Hegel, pero le dio la vuelta por completo. Para Hegel, la historia se movía por el choque de grandes ideas. Pero Marx dijo, no, lo que mueve la historia es el choque de cosas reales, materiales, la economía, la forma en que producimos las cosas, la lucha entre los que tienen y los que no. Como él decía, encontró la idea patas arriba y la puso de pie. Y ver el mundo con estos lentes significa entender que nada dura para siempre, ningún reino, ningún sistema. Así como el mundo de los castillos y los reyes se acabó para dar paso al mundo de las fábricas, el libro dice que el mundo de las fábricas también tiene dentro de sí las semillitas de lo que vendrá después. No es el final del cuento, es solo un capítulo más en una historia mucho más larga. Y eso nos deja con una pregunta para pensar hoy. Si cada época de la historia tiene sus propias peleas y sus propios motores que la hacen cambiar, ¿cuáles son las fuerzas que están moviendo nuestro mundo ahora mismo? ¿Qué cosas nuevas se están haciendo y qué cosas viejas se están acabando? Gracias por acompañarnos en este viaje para descifrar el Capital.